de combustibles y eso. A esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. ¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. Están encerrados periodistas de Caracol en la Corte. Juan Carlos, ¿qué pasa? Sí, es una balacera en la que se presentan las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia en el Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar. Guillermo Franco Fonseca en la Plaza de Bolívar. Sí, ya ves, me encuentro acá a escasos metros de la entrada principal del Palacio de la Corte. Unidades de la PM y de la policía en este momento están contestando los disparos que se producen en el interior, especialmente en el sótano. Es la 1:02 p.m. No es el comienzo habitual de Meridiano Blue, es un gusto acompañarlos hoy 6 de noviembre. Esto que ustedes escuchan, esto que ustedes ven, es lo que estaba ocurriendo hace exactamente 4 décadas. Seguramente muchos de ustedes aún no habían nacido, otros seguramente sí estaban estudiando, estaban trabajando. Este hecho que estaba en desarrollo hace 40 años marcó la historia de Colombia. Dolorosamente la marcó con más de 100 muertos, con más de 11 desaparecidos. Han ocurrido muchas cosas. 4 décadas han pasado desde que el Palacio de Justicia se convirtió en el epicentro de esta tragedia que aún estremece a Colombia y que ha dejado heridas que no cierran. Entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, el país fue testigo, en vivo y en directo en gran parte, porque hubo censura, de una de las jornadas más oscuras de su vida republicana, la toma del Palacio por parte del M-19 y la posterior recuperación por parte del ejército, con evidentes y flagrantes violaciones a los derechos humanos. Hoy, 40 años después, escuchamos a las voces de los sobrevivientes. En segundos, escuchamos a los familiares de las víctimas. Rendimos homenaje a los testigos del horror, cuyas voces se alzan no solo para recordar, sino para exigir verdad y justicia. Porque el tiempo no borra las llamas que devoraron todo el palacio, ni el eco de los disparos que silenciaron a los magistrados, a los empleados, a los visitantes y a los guerrilleros. Hoy siguen desaparecidas varias personas, entre ellas al menos 2, absolutamente: Carlos Augusto Rodríguez, administrador de la cafetería, e Irma Franco Pineda, guerrillera del M-19. Las preguntas las mismas: ¿qué pasó? ¿Qué motivó al M-19 a esto? ¿Por qué el ejército reaccionó de forma tan desproporcionada? Y un llamado, como siempre, a nuestros líderes a que depongan los intereses políticos y condenen sin ambajes lo ocurrido hoy hace 40 años. En segundos, información especial desde el Palacio de Justicia, desde la Catedral Primada de Colombia. Antes, un rápido resumen de otras noticias del día. Voy a los juzgados de Palo Quemado, Calila Peña, que está pasando a esta hora en la audiencia en la que se define si es enviado o no a la cárcel Juan Carlos Suárez, señalado como uno de los asesinos, uno de los presuntos asesinos del joven Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el pasado 31 de octubre, víctima de una brutal agresión en el sector de Chapinero, en Bogotá. Calila, ¿qué pasa a esta hora en la audiencia? Ricardo, se planteó una pausa y a las 2 de la tarde continuará la intervención de la defensa. Por ahora, la Fiscalía solicitó enviar a la cárcel a Juan Carlos Suárez, al ser un peligro para la sociedad, y argumentar que su actuar constituye hechos indicadores de su falta de respeto por la autoridad. Escuchemos lo que dijo la nueva fiscal sobre la agravación del delito. Un mensaje doloroso de que la intolerancia y la ira momentánea pueden destruir familias enteras. Por todo lo anterior, señor juez, es que la Fiscalía considera que efectivamente aquí se tiene dada la gravedad de la conducta. Respecto de la modalidad, se tiene que ser eminentemente dolosa, dolo directo, con clara y contundente intención de matar. El abogado de las víctimas describió a Jaime Esteban como un joven ejemplar y apoyó la detención intramural contra Suárez por el riesgo de no comparecencia y el riesgo que supone si es dejado en libertad. Ecopetrol prepara nuevas acciones legales para frenar la posibilidad de embargo a Reficar por parte de la DIAN. Marcela Peña.
Juan Camilo, la situación es tan crítica hoy que no exagero al decirle que en Ecopetrol están prendiendo velitas para que la justicia evalúe rápidamente la tutela con la cual Ecopetrol pretende frenar los embargos de la DIAN a Reficar, que podrían, entre otras cosas, paralizar la operación de la refinería. Pero no es la única acción legal. Están preparando además una demanda de nulidad contra el concepto de 2024 en el cual se está basando la DIAN para cobrar IVA a la importación de combustibles a Reficar. Hoy no hay esperanzas de que Ecopetrol y la DIAN lleguen a un acuerdo por las buenas y planeen o tengan en común un plan de pagos. ¿Por qué? Porque esa nave se quemó, Juan Camilo, la semana pasada. Se sentaron a negociar Ecopetrol y la DIAN a instancias de la Procuraduría, pero no llegaron a nada. Así que lo que sigue es el cobro coactivo y una carrera entre qué tanto se mueve la justicia para definir la tutela y qué tanto se mueven en la DIAN para hacer efectivo el embargo y el cobro de los recursos. Le anticipo también, Juan Camilo, que se vienen acciones judiciales por parte de los trabajadores de la compañía. No generemos una crisis inducida simplemente por un tema tributario que no tiene, entre otros, mucho sentido. Esta era la voz de José Ignacio López, el presidente de ANIF, uno de los muchos que han levantado su voz de protesta. En este caso también lo hizo la USO, quien está anunciando distintas movilizaciones y acciones para frenar lo que consideran es una estrategia del gobierno de Gustavo Petro para asfixiar a la gallinita de los huevos de oro. Y hablando de Ecopetrol, como si le faltaran líos a la petrolera estatal, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, no irá como testigo en el juicio contra Nicolás Petro en su rol, recuerden, como exgerente de la campaña Petro Presidente. Vamos a Barranquilla, Ingel de la Rosa. Juan Camilo, buenas tardes. El juez Hugo Carbonó, a cargo del caso de Nicolás Petro Burgos, sigue apartando del juicio que se adelantará contra este acusado toda prueba que tenga que ver con la financiación de la campaña presidencial de su padre Gustavo Petro. Es así como el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, fue inadmitido como testigo, a pesar de que el abogado de Nicolás pretendía usar el testimonio de Roa como exgerente de la pasada campaña presidencial para argumentar su defensa y qué dineros entraron o no a esta campaña. Pero el juez fue enfático en que este tema político no es pertinente en este debate. En la calidad de gerente de compañía presidencial, su testimonio no guarda relación con el tema a probar en este proceso, tal como lo indicó la Fiscalía, quien asiste razón en este punto. En ningún momento se ha planteado hecho jurídicamente relevante con Nicolás Petro Burgos para ingresar o no dineros a la campaña presidencial de su padre. Ahora bien, entre los que se admitieron como testigos de la defensa de Nicolás figuran su actual pareja Laura Ojeda, el político atlanticense Máximo Noriega, Samuel Santander López Sierra, la hija de él, Mónica López Sierra, Gabriel Ilzaca, hijo de Alfonso el Turco Ilzaca, y la ex vicefiscal general Marta Mancera. Eso sí, no aceptó como testigo al fiscal Mario Burgos, quien inicialmente, recordemos, lideró esta investigación contra Nicolás Petro. Hay noticia de último momento sobre Colpensiones y la demanda que cursa en la Corte Constitucional. Sergio Barbosa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues mire, en efecto, Colpensiones acaba de entregar al despacho del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, las copias de los conceptos que emitió hoy el magistrado Héctor Carvajal sobre la reforma pensional. Esto en el marco de la recusación contra Carvajal, que pide sacarlo de la discusión al interior de la Corte de esta ley por un presunto conflicto de intereses, luego de que él emitiera varios conceptos sobre la ley 2381 de 2024. Allí señala Colpensiones que los informes que Héctor Carvajal entregó sirvieron como insumo interno para definir posiciones jurídicas, pensando en la posibilidad de que se hiciera una audiencia pública entre los procesos judiciales de la Corte y Colpensiones y que fueran invitados. Esto finalmente no pasó porque la Corte nunca convocó a una audiencia pública sobre la reforma pensional. En este soporte que entrega la entidad, entonces, están anexadas todas las copias y se espera que en los próximos días, las próximas semanas, la Sala Plena de la Corte Constitucional defina si Héctor Carvajal se queda o no en la discusión de la reforma pensional. Y hablando de reformas, de las petroreformas, hablemos de la intención del gobierno de subir el salario mínimo. Marce Peña, Señor. ¿En cuánto está el salario mínimo? 1.423.500 sin subsidio de transporte. Pero yo hago cuentas, 1.423.500. Sin subsidio, ¿no? Sin subsidio. Si usted tiene subsidio son 200.000 pesos más, o sea, 1.623.500 pesos. El ministro del Interior / canciller / ministro de Trabajo / ministro
ministro de Hacienda, Armando Benedetti, propone 1.800.000, pero ¿ese 1.800.000 completico o con subsidio de transporte? No, pues donde no tenga el subsidio llegamos a salario mínimo de 2 millones de pesos. Uno esperaría que sí, pero no lo aclara en el video. Esto no le gusta a los empresarios. Pues no creo que les guste ni poquito. Acuérdese que ya incluso antes de que saliera ese video, Fenalco había dicho, el gobierno ya decidió qué va a hacer con el salario mínimo, no tiene sentido que nos sentemos a perder el tiempo en una mesa de negociación. ¿No le gustó tampoco al ministro de Trabajo que está en esa mesa de negociación? Pues por lo mismo. Dígame que otro empresario se le va a sentar si ya se sabe la cifra, pues ¿qué le van a decir los otros empresarios? ¿Sabe a quién sí le gustó? ¿Al presidente? Al presidente de la República. Obviamente. Mostró su apoyo a ese aumento del salario mínimo a 1.800.000 pesos. Nos cuenta más Caterina Ávila. Lo hizo respondiendo a Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, quien aseguró que un alza muy por encima de la inflación ejercería presiones importantes en los precios. El mandatario pone una vez más la responsabilidad en el Banco de la República por no bajar las tasas de interés, dice él, como lo pidió su gobierno. El presidente agregó, abro comillas, esa actitud desactiva el crecimiento económico y el empleo. Por tanto, el gobierno debe construir para mitigar el daño instrumentos de reactivación económica. Según el presidente, son 3: el incremento del consumo de los hogares, por tanto, mayores ingresos reales, en donde entraría el salario mínimo, como lo anunció el ministro del Interior, Armando Benedetti, aranceles inteligentes para impulsar empleo y crédito desde el Estado para la actividad económica de la economía popular agraria, agroindustrial y manufacturera. En Noticias de Bogotá, acaba de ser notificado el proceso de desalojo de la comunidad en Vera de la UPI de La Rioja. Nicolás Rodríguez. Juan Camilo, sí señor, pues mire, ayer se conoció ese documento en el que el IDIPRON dice que es necesaria la salida inmediata de la comunidad indígena en Vera que permanece sobre la UPI La Rioja porque hay un riesgo inminente tanto de caída sanitaria y de seguridad de esta estructura. Hablamos precisamente hace algunos minutos con el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, quien aseguró que por lo menos esta comunidad no será reubicada en otro sitio, que se les ha brindado ayudas como por ejemplo la manutención o más bien ayudas económicas para algunos arriendos por lo menos por 9 meses, como lo confirmó el alcalde, y que se van a citar a algunas audiencias para lograr una conciliación y explicarles en qué consiste esa notificación. Dice el secretario que si esto definitivamente no sucede en estas 2 etapas de audiencia, definitivamente se hará el proceso policial para desalojar a más de 300 indígenas que por lo menos permanecen en este sitio de la UPI La Rioja. Eso menciona el alcalde, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero. Con esa querella arranca el proceso policivo. Vamos a citar a una audiencia muy pronto, entre el viernes y el lunes de la otra semana, donde se escucha cada una de las partes, los argumentos, nosotros explicamos esto, escuchamos lo que ellos tengan para decir e intentamos una conciliación. Si no hay conciliación en la primera audiencia, se cita una segunda audiencia. Y si eso no sucede, es muy probable que entonces por proceso policivo, por decisión de inspección, se haga entonces ese desalojo, Juan Camilo, y el alcalde Carlos Fernando Galán también hace algunos minutos confirmó que estas ayudas económicas sí están disponibles para quienes quieran acceder, pero definitivamente, por lo menos por parte de los líderes, no hay disposición de salida. A la 1:14 p.m, recorramos el mundo a través de la información con César Moreno. Buenas tardes. El tifón Kalmaegi tocó tierra en la costa central de Vietnam, ya devastada por las inundaciones y lluvias récord que causaron la muerte de al menos 47 personas y donde además miles de habitantes tuvieron que ser evacuados de las zonas en la trayectoria de este ciclón. Kalmaegi causó una estela de destrucción en Filipinas también, dejando más de 140 muertos y 127 desaparecidos tras provocar devastadoras inundaciones. Kalmaegi es hasta ahora el tifón más mortífero registrado en el planeta en este año. Y a propósito del clima, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la cumbre de líderes de la COP30, la cumbre del clima en la ciudad brasileña de Belém, dijo que el mundo ha fracasado en el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. This is moral failure and deadly negligence. Meanwhile, the climate crisis is accelerating. Let us be clear, the 1.5 degrees limit is a red line for humanity. Guterres criticó que demasiados dirigentes siguen siendo rehenes de estos intereses de los combustibles fósiles. Por su parte, el anfitrión Luis Ignacio Lula da Silva alertó que fuerzas extremistas fabrican mentiras para obtener rédito electoral y degradar el medio ambiente. Acelerar la transición energética y proteger la naturaleza
são duas maneiras mais efetivas de conter o aquecimento global. El presidente de Chile, Gabriel Boric, acusó a Donald Trump de mentir sobre el cambio climático y pidió poner a la ciencia y la evidencia científica en el centro de las decisiones. El presidente de los Estados Unidos en la última Asamblea General de la ONU dijo que la crisis climática no existe. Y eso es mentira. Y debemos ser capaces de reivindicar el valor de la ciencia y de los hechos. Mientras que el viceprimer ministro chino Ding Xuexiang aseguró desde esta cumbre por el clima que el mundo debe eliminar las barreras comerciales y garantizar la libre circulación de productos ecológicos de calidad para frenar el cambio climático. En Oriente Medio. Frente norte de guerra, el ejército de Israel escaló sus acciones en el Líbano, donde ha efectuado múltiples bombardeos que se extienden por buena parte del sur de ese país. Los ataques, especialmente intensos al este de la ciudad libanesa de Tiro, han provocado un muerto y 3 heridos, y según los israelíes, los objetivos son zonas controladas por el grupo terrorista Hezbollah. Y por último, la veterana demócrata Nancy Pelosi, la primera mujer que presidió la Cámara de Representantes de Estados Unidos, anunció que dejará la política en las próximas elecciones. Thank you, San Francisco, for trusting me to be your voice in Congress. May God bless you. May God bless the United States of America. No buscaré la reelección al Congreso en las elecciones legislativas del 2026, dijo Nancy Pelosi, demócrata de 85 años. 1:17 p.m. El programa de periodismo Los Informantes celebra en estos momentos sus 12 años al aire con una nueva etapa digital, la apertura de su canal en D2, la plataforma de streaming de Caracol Televisión. Allí se podrá ver el mismo contenido adaptado para televisión disponible bajo demanda. Cristian Correa. Los espero como siempre el domingo en Los Informantes con 3 grandes historias. Los Informantes celebra 12 años de trayectoria con la llegada de su canal exclusivo en D2. María Elvira Arango es la directora de Los Informantes. Felices de celebrar 12 años. Me acuerdo cuando Blue nació. Blue tiene un año más que Los Informantes. Mira, feliz y contenta, y qué mejor manera que con una nueva plataforma. Estamos en streaming ahora en D2. En este cumpleaños 12 me parece que la gente nos puede ahora ver en otro lado, puede tener acceso a las historias de Informantes en este nuevo canal de Caracol, de manera que felices, celebrando con, como tú dices, de regalo de aquí para allá. Marcio Guillerme da Silva es el vicepresidente de Nuevos Productos de Caracol y explica cómo ha ganado espacio en estos 7 meses la plataforma de streaming de Caracol Televisión. El balance en términos de anunciantes, que son parte importante de nuestra oferta, también es muy positivo. Tenemos alianzas con más de 70 anunciantes en Colombia. Las empresas más grandes de Colombia están en nuestra plataforma. En lo corrido del mes de noviembre, D2 seguirá abriendo espacios en Android TV y en Roku TV. La Corte Suprema de Justicia prepara una conmemoración especial por los 40 años de la toma y el holocausto del Palacio de Justicia. Sobre esto habló el presidente de la Corte, el magistrado Octavio Tejero. Estamos preparando desde hace varios días, desde hace tiempo, una conmemoración especial porque son 40 años y es un número significativo. Y estamos preparándola para hacerle un reconocimiento a las víctimas y para que traigamos la memoria y para que evitemos el olvido, para que logremos que esa memoria nos permita a todo el país ingresar a una reflexión colectiva sobre el significado de estos hechos y fundamentalmente sobre lo que ellos pueden significar para el futuro de todos nosotros. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Invías confirmó que fue restablecido un tramo de la vía en la transversal de Cararé en Santander. Aquí en Blue Radio, toda la información.
Ya son 8 días desde que una remoción en masa se llevó a su paso 300 hectáreas de fincas campesinas y 3 kilómetros de vía conocida como la transversal del Carare. El INVIAS está buscando la manera de habilitar un nuevo trazado de la carretera, prácticamente construir desde cero una ruta alterna. En el sector conocido como... Colombia conmemora los 40 años de la toma del Palacio de Justicia, que comenzó el 6 de noviembre de 1985, cuando la guerrilla del M-19 tomó la sede del Poder Judicial, recuperada al día siguiente a sangre y fuego por el ejército, uno de los episodios más oscuros de la historia nacional, en el que fueron asesinadas cerca de un centenar de personas, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y hubo además 11 desaparecidos. La crónica es de Laura Moreno. A las 11:35 de la mañana del miércoles 6 de noviembre de 1985, inició uno de los capítulos más violentos y dolorosos en la historia de nuestro país, que dejó 98 muertos, entre ellos 11 magistrados y 11 desaparecidos. 35 guerrilleros del M-19, comandados por Andrés Almarales y Luis Otero, se tomaron el Palacio de Justicia el día en que la Corte Suprema de Justicia discutiría la ponencia del magistrado Manuel Gaona Cruz sobre la extradición, por la que desde hace meses esos mismos magistrados eran amenazados por el grupo narcoterrorista Los Extraditables, liderado por Pablo Escobar. Los guerrilleros pedían un juicio público contra el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur. El reclamo de Almarales lo escuchó El País en la radio. Nosotros hemos venido aquí a convocar a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado como expresión del poder jurisdiccional, a que asuma ante el fracaso del legislativo, ante el fracaso del ejecutivo, la búsqueda de una solución política negociada. Mientras tanto, magistrados, funcionarios de la rama judicial y ciudadanos que iban a realizar trámites quedaron atrapados y confiaban en un plan para ser rescatados. La voz del magistrado Alfonso Reyes Echandía desde el cuarto piso del Palacio de Justicia pidiéndole al presidente Betancur decretar el cese al fuego fue uno de los primeros llamados que llegaron a través de la radio y todavía resuena en la historia de Colombia. Que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Lejos de una salida pacífica, sobre las 2 de la tarde, tanquetas del ejército rompieron puertas y muros y se abrieron campo hacia el interior del recinto, y en medio de los disparos inició la retoma del Palacio de Justicia y el incendio que devoró todo a su paso. En medio de las llamas, la metralla y las bombas, la fuerza pública se puso como misión única recuperar el palacio o lo que quedara de él. Luis Alfonso Plazas Vega, entonces coronel del ejército, quien lideró la retoma, lanzó una de las frases con las que defendió su intervención. Mantener la democracia, maestro. Antes de tratarse de una operación de rescate, fue un intento por aniquilar al M-19, incluso con los civiles de por medio. Aquel llamado del magistrado Reyes Echandía no tuvo eco en el gobierno del presidente Betancur, quien le dijo al país en una locución presidencial por qué no se escuchó el ruego del alto al fuego. El gobierno no podía negociar lo que no es negociable, tal la respetabilidad de nuestras instituciones. Nada se debe hacer bajo el signo de la amenaza. Hoy en día, 4 décadas después, todavía hay familias que siguen sin encontrar el cuerpo de sus seres queridos y otros incluso han llorado por años restos de víctimas que no eran los de su familiar. Laura, gracias. Y justo hoy, 4 décadas después, la justicia en pleno vuelve al lugar de la tragedia, al lugar en donde todo comenzó hace 40 años. Sergio Barbosa. Hoy hace 40 años el país vivió uno de sus capítulos más oscuros por cuenta de la toma por parte de miembros de la guerrilla del M-19. Este ataque dejó cerca de 100 personas muertas entre magistrados, trabajadores y visitantes del Palacio de Justicia. Fueron 28 horas de horror que aún resuenan en la memoria de los familiares de las víctimas asesinadas a sangre fría durante esta trágica jornada. Durante este 2025 la Corte Suprema de Justicia recorrió ciudades como Valledupar, Medellín y Bucaramanga, en donde se hicieron actos para honrar las memorias de las víctimas, como
como la develación de estatuas, esto a cargo del presidente del Alto Tribunal, Octavio Tejero. Sobre los actos de conmemoración de los días de la toma y retoma, mañana viernes a partir de las 9 de la mañana la justicia en pleno se reunirá en el palacio que lleva por nombre Alfonso Reyes Echandía, quien fue asesinado en aquella fatídica jornada, además de los familiares de quienes perecieron en este atroz hecho, para conmemorar y honrar la memoria de las víctimas. Los presidentes de la Corte Suprema y la Corte Constitucional darán unas palabras al igual que los familiares, y luego de esto tendrá lugar en la Catedral Primada de Colombia la Eucaristía. Sergio, gracias. Y ahora hablemos del exagente de inteligencia José Dorado. En entrevista con Blue Radio y en documentos que ha entregado a la justicia, ha dicho que el magistrado auxiliar Carlos Urán fue asesinado por los militares durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, al igual que la exguerrillera del M-19 Irma Franco. También dice que los militares fueron permisivos con la toma. Mateo Piñeros. Aunque la toma del Palacio de Justicia es responsabilidad del M-19, también hay militares investigados y condenados por excesos durante la retoma y por algunos casos de desaparición forzada. José Dorado, un exagente de inteligencia, se ha convertido en un testigo clave para la justicia sobre los hechos que se dieron durante la toma y retoma del Palacio. En un documento que entregó a la unidad de búsqueda y que fue conocido por Blue Radio, Dorado asegura que el magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, fue interrogado por el general Iván Ramírez cerca al batallón Guardia Presidencial. Además, dice que fue asesinado por integrantes del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia. Sobre la toma, ha dicho que el ejército fue permisivo. Nosotros sabíamos y que dejamos actuar al M-19. ¿Y cuál fue esa razón para dejarlos actuar? Dar un golpe, golpear a unos magistrados, golpear y acrecentar un problema interno en el país, salvaguardar otros intereses. Para Dorado, los miembros de la Brigada 13 entregaron un sinnúmero de personas a la inteligencia militar, los cuales interrogaron a quienes salían del palacio, incluida la exguerrillera del M-19 Irma Franco, quien habría sido asesinada en el batallón de inteligencia y donde actualmente funciona el batallón de logística. Están los restos de Irma dentro del 6 y el 7, el capitán Rodríguez, Camilo Pulecio, se encargaron de esos casos particulares a los cuales nosotros le llamamos emblemáticos, y claro está, del tema de Irma Franco, y que ellos la asesinaron en ese sitio y que en ese sitio Camilo Pulecio la enterró. Según la versión de este exmilitar de inteligencia, la orden de asesinar a Irma Franco habría venido por parte del general en retiro Iván Ramírez. Y es que fueron horas críticas, horas terroríficas las que se vivieron en ese momento de la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19 y la retoma por parte de las fuerzas militares, la Brigada 13 al mando del general Arias Cabrales y también del entonces coronel Plazas Vega. Escuchábamos las frases defendiendo la democracia, Marcela. La emblemática frase del coronel Plazas Vega, y revivimos las imágenes de esa toma del Palacio de Justicia, la entrada brutal del tanque disparando al interior del Palacio de Justicia, el Palacio de Justicia en llamas, y nos ha llamado la atención la imagen de el Museo de la Independencia, que de la Casa del Florero. De la Casa del Florero. Sí, señor. Ahí está para quienes nos están viendo en YouTube y en Ditu, ahí la tenemos. Esos 2 días no fuimos museo, noviembre 6 y 7 de 1985. Uy, no, eso es demoledor, esa es una pancarta que está puesta hoy, allí, frente al... Eso es una de las esquinas de la Plaza de Bolívar. Esa es una de las esquinas de la Plaza de Bolívar, esta es una esquina contigua al Palacio de Justicia, digamos ahí, nada más cruzando la callecita, cruzando la Séptima, que es una calle además peatonal pequeña en este momento, y pues está como un recordatorio de que eso sí pasó y que está en nuestra realidad, incluso hoy en día, tantos años después. En esa retoma que hace el Ejército Nacional, comienzan a sacar a los empleados del Palacio de Justicia por todo el borde del Palacio de Justicia. Y los llevan ahí. Exacto, los que salieron vivos. Los que salieron vivos, para determinar quiénes eran parte del M-19 y quiénes eran empleados. Lo que se conoció después es que muchos de los empleados del Palacio de Justicia fueron llevados a la Brigada 13 para ser torturados, y fueron torturados también allí mismo en la Casa del Florero.
Exacto, eso es demoledor, que digamos como la evidencia de que ese lugar existe aún hoy en nuestra realidad y que esto haya ocurrido. Para quienes no vimos los hechos del Palacio de Justicia en vivo, sino que nos los han contado nuestros padres, colegas de más edad, etcétera, a veces uno piensa que eso ocurrió en otro país. A veces uno tiene la idea de que no fue algo tangible o como si le contaran a uno una historia de algo que no existe, que es ajeno a su realidad, y ver esa pancarta y es que en esa época, hoy en el lugar, y la pintura está igualita, la casa en sí por fuera es muy similar hoy a como se veía, a cómo se ve en las imágenes de archivo que tenemos de la gente, como usted dice, saliendo por toda la orilla, los chalecos de Cruz Roja y la gente pidiéndole que avanzara, los meten ahí a esa casa y luego, pues no todos los que salieron del Palacio de Justicia salieron de esa casa a ver a sus familiares. En esa época, Marcela, obvio, cero redes sociales, cero teléfonos celulares. La noticia del Palacio de Justicia la escucha Colombia del Mundo por Yamid Amad, que es el intro que escuchábamos al principio de Meridiano Blue. Sí. La desgarradora petición del magistrado también pidiendo que cesen el fuego, el clamor al presidente Belisario Betancur del magistrado Echandía es en una entrevista de radio. En vivo. En vivo. Además. En vivo, sí señora. Las imágenes que llevan a los noticieros tocaba llevarlas hasta Inravisión, y el gobierno decide transmitir un partido de fútbol mientras estaba transmitiendo esta retoma del Palacio de Justicia en vivo. Pero pues mire que tantos años después sigue saliendo material inédito de esa época. Recientemente fotógrafos que en su momento eran periodistas han publicado nuevas imágenes sobre los hechos del Palacio de Justicia, y también con los años se ha visto la importancia de todo ese material que los medios de comunicación en su momento grabaron de lo que estaba pasando en el Palacio de Justicia, porque esas imágenes son parte de lo que después permitió probar que hubo gente que salió del Palacio viva hacia la Casa del Florero. Si no hubiera sido por esas imágenes de la prensa, tal vez nunca hubiésemos tenido la respuesta. Nunca se habría conocido una prueba de que realmente esa gente salió viva. Pues es un tema desgarrador. Vamos a seguir hablando de él porque han sido años de complejas y prolongadas investigaciones y procesos judiciales que buscan esclarecer los hechos tanto de la toma como de la retoma del Palacio de Justicia en 1985. Catalina Vargas enumeró algunos de los hechos relevantes de esas investigaciones en los últimos 40 años. Son varias las batallas jurídicas que ha enfrentado el caso por la toma y la retoma del Palacio de Justicia. La primera de ellas el 10 de noviembre de 1985, cuando el gobierno de Belisario Betancur anuncia la creación de un tribunal especial para evaluar las responsabilidades en el Holocausto. Un año después, el 18 de junio de 1986, el procurador general Carlos Jiménez Gómez denuncia penalmente al presidente Belisario Betancur ante la Comisión de Acusación por el desconocimiento del derecho internacional humanitario. Y un mes después, específicamente el 16 de julio, esta misma comisión de acusación ante la Cámara de Representantes concluye que las conductas del primer mandatario y su ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe, no violaron la ley, sino que obedecieron a un acto típico de gobierno. 4 años después, el 31 de enero de 1989, el juez Uriel Alberto Amaya Olaya expide una resolución acusatoria contra la plana mayor del M-19, en ese momento en tránsito hacia La Paz. Y en 1992, el 15 de mayo, la jueza Clemencia García de Useche pide investigar a exmilitantes del M-19 por el delito de terrorismo, a partir de la tesis de que hechos como los del Palacio de Justicia no eran amnistiables. Ese mismo año, el 15 de noviembre, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluye que el Estado colombiano sí fue responsable de lo sucedido en el Palacio de Justicia por fallas en la seguridad y el desconocimiento del derecho internacional humanitario.
y ya es justamente hasta el año 2007, específicamente el 28 de septiembre, cuando se profiere la primera resolución acusatoria de la Fiscalía contra oficiales y suboficiales por los delitos de secuestro agravado y desaparición forzada. Y asimismo se pide investigar a otros generales, lo mismo que al expresidente Belisario Betancur. En el año 2010, el 9 de junio, la jueza tercera penal María Esther Jara declaró penalmente responsable al coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vegas como coautor mediato de desaparición forzada y lo condena a 30 años de cárcel. Y un año después, el 28 de abril de 2011, la jueza María Cristina Trejos condena a 35 años de cárcel al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales por las desapariciones en el Palacio de Justicia. En el año 2013, el 2 de marzo, el juzgado segundo penal especializado de Bogotá condena también a 8 guerrilleros del M-19 por la muerte de 36 personas. Y para el 14 de noviembre del año 2014 se profiere una de las decisiones judiciales más importantes en este caso, que tiene que ver con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que concluye la responsabilidad del Estado colombiano por la desaparición forzada de varias personas durante los sucesos del Palacio de Justicia. Ya para el 16 de diciembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia echó abajo las decisiones de la juez penal y del Tribunal Superior de Bogotá y absuelve al coronel en retiro Alfonso Plazas Vega. Y finalmente, el 23 de septiembre de 2019, esta misma Corte confirma la condena de 35 años de cárcel contra el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales por el caso de los desaparecidos de Palacio. Y seguimos hablando de la conmemoración de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Hay pronunciamiento del presidente del Consejo de Estado, Sergio Barbosa. Sí, señor Juan Camilo, duro pronunciamiento que hace a esta hora en un conversatorio el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Luis Alberto Álvarez, en donde están invitados el exfiscal Alfonso Gómez Méndez y varios exconsejeros de Estado, y allí lo que señala es que no se puede calificar lo que sucedió hace 40 años en el holocausto del Palacio de Justicia como una genialidad. Y lo más importante, no podemos aceptar que en medio de la tragedia y en una conmemoración de esta estatura histórica y jurídica, hoy se califique la toma del Palacio de Justicia como un acto de genialidad. Yo creo que no se puede hablar de genialidad frente a un acto terrorista, a un acto que fue asistido de cobardía y que acabó con las mentes más brillantes de la historia de este país y sobre todo... Esta es la postura entonces del presidente del Consejo de Estado, que se une a la del presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien también se fue por esa misma línea de que lo que pasó en el Palacio de Justicia en 1985 no puede ser catalogado como una genialidad. Blue Radio. Y a esta hora en Meridiano Blue tenemos información importante porque vuelve el Huila Fest, el festival de emprendimiento más grande de este departamento. La gobernación del Huila, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, está invitando para que asistan desde hoy y hasta el 9 de noviembre en el Centro de Convenciones de Neiva y el recinto ferial para que vivan este Huila Fest 2025. Este es un evento multisectorial que se consolida como un espacio único de innovación, de formación y también cultural. En esta nueva edición del Huila Fest 2025 apuesta por temáticas de vanguardia como biotecnología, tecnología, comercio electrónico, inteligencia artificial, sostenibilidad, bioeconomía y economía circular. Todo esto, pues, en este Huila Fest, entre otros sectores importantes para el desarrollo regional. La participación de emprendimientos y empresas será totalmente gratuita y contará con una agenda académica enriquecida. Así que pendientes de este Huila Fest 2025, invitación de la Gobernación del Huila. ¿Por qué Cambio Radical le pidió investigar el secretario general del Senado? Aquí en Blue Radio toda la información. La senadora Ana María Castañeda está participando y votando en algunas sesiones, tanto en la Comisión Sexta como en la plenaria del Senado. Lo anterior, pese a haber sido sancionada por su partido, Cambio Radical, con la pérdida de voz y voto por 11 meses, porque se ausentó de la sesión en la que se votó la consulta popular que quería convocar el gobierno Petro. Es por eso que Cambio Radical
presentó ante la Procuraduría una queja disciplinaria en contra del secretario general del Senado, Diego González, y del secretario de la Comisión Sexta, Jorge Eliezer Laverde, por presunto incumplimiento de deberes funcionales y omisión administrativa. Según el documento radicado este miércoles, los funcionarios habrían desatendido la sanción del partido contra Castañeda. Esta solicitud, que fue elevada a la Procuraduría, busca la apertura inmediata de una investigación disciplinaria para determinar las responsabilidades de los dos funcionarios, pues dicen desde el partido que hay un desacato por parte de los secretarios y que eso demuestra una clara vulneración a la autonomía de los partidos. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Qué entiende el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejero, de lo que pasó hace 40 años con la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19? Esto fue lo que respondió en Mañanas Blue. Pasó un hecho desastroso, terrible para el país, con unas connotaciones que ya todos conocemos y ustedes han venido discutiendo todos estos días sobre el tema. Pero además, hay que reflexionar en este país acerca de las palabras del presidente de la Corte de la época, del doctor Reyes Echandía. Recuerden que las palabras que quedaron en la memoria de todos y que son historia, son que cese el fuego. Si uno hoy toma esas palabras, yo diría que cese el fuego de la desinformación, que cese el fuego de la descalificación, que cese el fuego de la agresión verbal que está ocurriendo en todo el país, que cese el fuego de la acusación insensata que está ocurriendo. Yo creo que esas palabras deben ser traídas hoy para mirar el futuro del país. Y creo que esos hechos desastrosos de la época deben ser revividos, no solo para evitar que vuelvan a ocurrir, sino además para que el país reflexione y piense qué futuro quiere. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. De acuerdo a las órdenes de embargo de la DIAN a Reficar, ¿qué pasaría con el suministro de combustibles a la costa caribe? Esto fue lo que respondió César Loza, presidente de la USO, en Mañanas Blue. Bueno, Ecopetrol podría quebrarse. Ya el compañero David Gómez refirió los 3 hechos contundentes que evidencian que hay una situación crítica contra Ecopetrol, pero además de manera concreta, pues se generaría una crisis en el Caribe porque la segunda refinería en capacidad de refinación es Reficar y carga todos los días 210,000 barriles. Entrega el diésel, entrega la gasolina corriente y la gasolina motor, además de gasolina de aviación, que es la gasolina jet, nafta y otros derivados, y por supuesto que tendría un impacto en la movilidad y en todo el tema energético de la costa Caribe. Claro. ¿Y a Ecopetrol qué efectos prácticos le darían sus finanzas? Es decir, Reficar es una de las filiales de Ecopetrol. ¿Qué pasaría con las finanzas de Ecopetrol si llegara a ejecutarse el embargo contra Reficar? Los contratos de emisión de bonos que ha hecho Ecopetrol tienen unas disposiciones. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para disfrutar de este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. En Mañanas Blue, Carlos Medellín recordó las últimas llamadas que hizo. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y comenzamos hablando de fútbol y de lo que está sucediendo en el fútbol mundial hoy, antes de contarles un par de noticias que tienen que ver con futbolistas colombianos. A esta hora ya comenzó la fecha de la Europa League, se están dando resultados importantes como la victoria del Celta de Vigo 3-0 sobre el Dinamo Zagreb en Croacia. Está ganando el cuadro español, que está teniendo una muy buena temporada, está jugando el Porto, pero en un rato van a jugar el Aston Villa, también va a jugar el Bologna del Lucumí frente al Bram, va a estar jugando el Fenerbahce de John Jader Durán como visitante frente al Victoria Pilsen, va a estar jugando el Betis de los colombianos en casa frente al Olympique de Lyon en un gran partido, el Glasgow Rangers frente a la Roma y el Stuttgart frente al Feyenoord. También se están jugando duelos de la Conference League, a esta hora está ganando la Fiorentina, que es uno de los grandes favoritos para conseguir ese trofeo. En un rato, a las 6 de la tarde, van a jugar Boyacá Chico y el América de Cali, el partido que todavía deben del torneo, será clave para el América en función de la clasificación a los
cuadrangulares finales del fútbol en Colombia. Eso será a las 6:10 de la tarde. A las 5:30 va a jugar Fluminense frente a Mirasol en el fútbol brasilero, y a las 7:30 Palmeiras Santos, partido clave también por el torneo de Brasil. Se jugó una nueva fecha del Mundial Sub-17 masculino que se juega en Qatar. Italia goleó a Bolivia 4-0. Qatar y Sudáfrica igualaron 1-1. Portugal le ganó a Marruecos 6-0. Japón y Nueva Caledonia igualaron 0-0. Los Emiratos Árabes perdieron frente a Croacia 3-0. Senegal le ganó a Costa Rica. Argentina le ganó a Túnez 1-0. Y la goleada del día, Bélgica derrotó a Fiji 7-0. Eso entre lo mejor del día de hoy. Pero les contamos además que hoy se dieron un par de noticias que tienen que ver con futbolistas colombianos. Se dieron los nominados al premio de Best de la FIFA. Para el 11 titular, para el mejor equipo de la temporada, entre los volantes, entre los mediocampistas, cuando vemos ahí en pantalla en nuestro canal de YouTube, está nominado nada más y nada menos que el colombiano John Arias, por lo que hizo con Fluminense y por lo que evidentemente hizo también en el Mundial de Clubes, con jugadores muy importantes como Valverde, Palmer, Jude Bellingham, Enzo Fernández, Pedri. Está nominado entonces John Arias. Entre los atacantes hay jugadores importantes, Mbappé, Messi, Mo Salah, entre otros jugadores, pero hay que revisar los arqueros. Para el equipo ideal, entre los arqueros, está nominado el colombiano Kevin Mier, entre los arqueros, junto con Alisson, con Bono, con arqueros de mucha categoría como Courtois, por ejemplo, como Chesney. Así que ahí está el colombiano Kevin Mier. Entre los técnicos nominados al premio de la FIFA, Aguirre, Mikel Arteta, Luis Enrique, Roberto Martínez, Enzo Maresca, Hansi Flick, Arne Slot, entre los mejores. Y entre los mejores jugadores nominados para ganar el premio están Dembélé, Hakimi, el jugador de Marruecos, Harry Kane, Mbappé. También aparece Mo Salah, Lamine Yamal. Así que muy importante esta lista, con 2 jugadores colombianos entre los nominados. Por supuesto, todos los detalles, como siempre, acá en Meridiano Blue. Han estimado desde Reficar que en caso de que se llegara a producir el embargo de sus cuentas por parte de la DIAN, en un plazo de entre 7 y 18 días se paralizaría la operación de esa refinería, que tendría 2 consecuencias. Una, dejaría sin combustible a toda la costa caribe colombiana. Diariamente Reficar hace el proceso de refinación de 200.000 barriles de petróleo, de gasolina, diésel y gasolina jet fuel para los aviones, lo cual causaría una crisis en la costa caribe, y para las finanzas de Ecopetrol, que es la dueña de Reficar, sería un golpe mortal. Dice esta madrugada la Uso, Néstor, que estaría prácticamente en causal de liquidación, de crisis financiera aún más grave que la que tiene hoy la estatal petrolera. Nueve militares del Batallón de Infantería número 32 fueron capturados y deberán responder por los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada tras la muerte de Sneider Flores Manco, ocurrida el 7 de octubre dentro de la base militar Antorcha de Frontino, occidente de Antioquia. El cuerpo del civil fue hallado el 29 de octubre y la Fiscalía 27 especializada de Medellín notificó las acciones judiciales este 5 de noviembre. La Cuarta Brigada del Ejército reconoció que los hechos se originaron en un acto individual de algunos uniformados que habrían excedido el uso de la fuerza, y aseguró haber denunciado el caso ante la Fiscalía y también ante la Justicia Penal Militar. Hace 40 años, los guerrilleros del M-19 que se tomaron el Palacio de Justicia se alistaban para salir rumbo a la Plaza de Bolívar para cometer uno de los más horrorosos episodios del interminable conflicto armado colombiano. 4 décadas después, no se borran las imágenes del Palacio en llamas, ni se dejan de escuchar las palabras desesperadas del presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, pidiendo que cesara el fuego inmediatamente, palabras que no fueron escuchadas. Así como tampoco se olvidan los cadáveres calcinados de las víctimas apilados en el primer piso del Palacio 27 horas después de la toma. Ese horror
también debería haber sido punto de partida para que todos esos criminales que, amparados e impulsados por la Revolución Cubana en los 60, en los 70 y en los 80, consideraban que era válida la combinación de todas las formas de lucha, hubiesen señalado y se hubieran dado cuenta de que era un profundo y gravísimo error incluir las armas en la búsqueda de participación política o de llevar a cabo las demandas que solicitaban. De hecho, hoy todavía, nunca es tarde, algunos de nuestros líderes podrían, sin ambajes, reconocer que ha sido y fue un error haber utilizado los fusiles para intentar llevar a la gente a las urnas. ¿Por qué el presidente Gustavo Petro no estará en la conmemoración de los 40 años de la toma del Palacio de Justicia? Esto fue lo que respondió el presidente de la Corte Suprema, Octavio Tejero. Los actos de conmemoración que se van a celebrar son actos íntimos de la rama judicial. Son actos de una rama judicial que está dolorida, que está entristecida, y son actos propios e íntimos y solemnes de ella. Luego, las otras ramas del poder, ni el Ejecutivo ni el Legislativo, están llamados a sufrir y sentir y revivir el dolor que es propio. En Meridiano Blue. Hablamos ahora de Juan Carlos Suárez, señalado asesino del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno. Estuvo inmóvil, escuchando y mirando en dirección distinta a la cámara que le apuntaba durante la audiencia que definía si va a la cárcel. Cali La Peña, ¿qué pasa a esta hora? Sí, mire, mañana a las 8:30 de la mañana continuará la audiencia, luego de que la defensa de Juan Carlos Suárez solicitó tiempo para preparar su sustentación sobre la medida de aseguramiento. Hoy en esta diligencia, con el cambio de fiscal, se presentaron nuevos testimonios, específicamente con los cuales sustentó la solicitud de enviar a la cárcel al hombre de 27 años. Aseguró que hubo un hecho de extrema brutalidad. Escuchemos cómo narra uno de los testimonios. Él manifiesta deme ánimos y yo lo hago porque yo sé que puedo acabar con ese man si yo quiero. Ese grupo de amigos empezó a animarlo y ahí fue que procedieron a correr para alcanzar a la víctima y como se relata en ocasiones anteriores en desarrollo de los hechos, procedieron a a darle puños y patadas hasta dejarlo tendido en el suelo. Según la Fiscalía, una mujer acusó a Jaime Esteban Moreno de presuntos actos indebidos sin verificación alguna, lo que según conversaciones de un testigo habría motivado la riña. Escuchemos lo que dice la fiscal. Presuntos actos indebidos, tal señalamiento, sin que mediara verificación ni defensa alguna, provocó que dos hombres, entre ellos el imputado, lo persiguieran violentamente fuera del establecimiento. Según la fiscal, tras escuchar las sirenas de la policía, el imputado y las demás personas salieron corriendo, lo que indicó demuestra falta de respeto por la autoridad. Y hablemos ahora del presidente Gustavo Petro, que se encuentra en Belém, en Brasil, en el marco de la cumbre de cambio climático COP30. Desde allí dice Europa que el enemigo es la crisis climática y no Rusia. Polémica declaración del mandatario que nos trae esta hora Caterina Ávila. Juan Camilo, buenas tardes. Lo dijo en su primera intervención de las 3 que va a tener hoy el mandatario en el marco de esta cumbre que se está realizando en la ciudad de Belén do Pará. Dice el presidente Gustavo Petro que es un error que se lleve a Europa a invertir en más armas porque el enemigo no es Rusia, sino la crisis climática. Esto fue lo que dijo. 2, el que se lleve a Europa a invertir en más armas de acuerdo a su Producto Interno Bruto. Ese es un error de Europa, si hace caso. No es un problema de defensa y seguridad. No es Rusia el enemigo, es la crisis climática el enemigo. Son sus nietos, señoras y señores presidentes y primeros ministros de Europa, los que están en riesgo, al igual que todos los hijos y las hijas del enorme, gran y civilizatorio pueblo europeo y de la humanidad entera.
Justamente frente a hacer algo frente al cambio climático giró el discurso del presidente Gustavo Petro y se refiere también al compromiso de los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de dedicar el 5% de su Producto Interno Bruto al gasto de defensa, que fue aceptado en junio durante la cumbre de La Haya. El presidente Gustavo Petro también en su discurso criticó a su homólogo estadounidense Donald Trump, diciendo que tiene que haber un cambio de la postura del norteamericano sobre el colapso climático y si no, pues va a ocurrir una catástrofe con la humanidad. El presidente Gustavo Petro regresará hoy mismo a Bogotá para mañana viajar a la CELAC. Y esta geopolítica mundial también se mueve aquí cerca, en el vecindario. Marcela Peña, hay sobrevuelos nuevamente de aeronaves de los Estados Unidos en las costas de Venezuela. Juan Camilo, así es. Los radares están registrando el sobrevuelo de 2 aviones B-52 de los Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela. Todo esto en medio de la creciente presión del gobierno de Donald Trump sobre el régimen de Nicolás Maduro. Los aviones se están moviendo en circuito allí cerca de la costa y podrían estar siguiendo una ruta similar a la que tuvieron los aviones B-1B el pasado 27 de octubre, es decir, la semana pasada. Ven ustedes ahí en nuestra transmisión de YouTube y en Ditu lo que están registrando a esta hora los radares de la ruta que siguen estos aviones B-52 de los Estados Unidos. Estados Unidos mostrando los dientes en el Caribe, uno de los temas que será clave en la cumbre de la Unión Europea y la CELAC que se llevará a cabo en Santa Marta. Allí se encuentra la enviada especial de Blue Radio, Vanessa Saldarriaga. Juan Camilo, buenas tardes, los saludo a ustedes efectivamente desde la ciudad de Santa Marta. Aquí se ha estado trabajando desde las horas de la mañana en lo que ha sido la hoja de ruta política y de cooperación birregional que se estará trabajando el próximo fin de semana en el marco de la cooperación birregional que se estará haciendo en la cuarta cumbre de la CELAC Unión Europea. Ya son 15 las delegaciones, por lo menos de los 33 países que hacen parte de la CELAC, los que se encuentran en la ciudad. Dice el gobierno que ya hay altos funcionarios de la Unión Europea, sin embargo no precisan quiénes son. Lo cierto es que en estos momentos Santa Marta se prepara para recibir a 110,000 turistas y por lo menos ya se encuentra ocupado en un 90% los hoteles, 32,000 camas que tiene en total la ciudad y que ya prácticamente están todas ocupadas para el próximo sábado, que es el día en el que se espera mayor afluencia.